Muy bien, pues continuamos estudiando la palabra de Dios. Como ustedes se acuerdan, a raíz de o partiendo de la carta a los Efesios, hemos tomado como detonador, ¿verdad? El hablar de otros temas, por ejemplo, cuando hablamos de la armadura espiritual, pues nos detonó para hablar de otros temas, y ahora que seguimos en la carta a los Efesios, esto nos detonó el ver otro tema. Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo tiempo o en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Dado que vimos la importancia de saber orar o de aprender a orar, ¿cómo es que podemos orar en todo tiempo? Ya llevamos varias semanas hablando respecto de la oración. Y en la ocasión anterior que estuve con ustedes compartiendo y estuvimos hablando respecto de la oración, aprendimos varios puntos que hay que considerar cuando nosotros oramos. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios, y para poder orar de acuerdo a la voluntad de Dios es, por supuesto, súper importante conocer la Biblia y someternos a la voluntad de Dios, reconociendo que no siempre sabemos la voluntad de Dios, y para poderla saber, pues hay que leer la Escritura. También aprendimos que hay que orar con fe. Recordemos que la fe tiene tres componentes principales: el conocimiento, la aceptación y la confianza, y nosotros debemos orar en ese sentido, conociendo quién es Dios, aceptando quién es Dios y poniendo nuestra confianza en Él, en el Señor. También aprendimos que debemos ser obedientes. Esto implica que debemos llevar una vida santa, debemos apartarnos del mal para que nuestras oraciones no tengan ningún estorbo, ya que si en nuestro corazón hay maldad, recordemos que el pecado trae consecuencia, ¿qué? La separación de Dios. La consecuencia del pecado es que la separación de Dios. Si pecamos, entonces nuestras oraciones no llegan al Señor porque tienen un estorbo. Vamos a continuar al cuarto punto que debemos considerar cuando oramos. El Señor le pregunta a sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar. Y dentro de la oración modelo que el Señor Jesús da a sus discípulos y a nosotros respecto de cómo orar, encontramos otro punto importante. En el Santo Evangelio según San Mateo encontramos en el capítulo 6, perdónanos nuestras deudas u ofensas, así como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores o a los que nos ofenden. En vista de que nuestra obediencia a Dios y nuestra vida no siempre es lo santa que debería ser, no siempre es perfecta, continuamente nosotros dependemos de que Dios nos perdone de nuestros pecados. Así es que es necesario confesarle a Dios nuestros pecados. Es importante confesar nuestros pecados para que Dios nos perdone. No se refiere aquí al perdón eterno y al perdón de salvación, sino al perdón por nuestros pecados cotidianos, diarios. Ya que el Señor le dijo a Pedro, cuando se presentó con sus discípulos, y les dijo: verdaderamente te digo que si no te lavo no entrarás en el reino de los cielos. El que no esté limpio no estará en el reino de los cielos. Y entonces Pedro le dijo: Señor, entonces báñame todo. Y le dijo Jesús: no, solamente los pies. ¿Por qué? Porque esa es una representación de que en nuestro andar, en nuestro día a día, nos ensuciamos, pecamos. Así es que para que nuestra oración llegue a los oídos de nuestro Señor, debemos perdonar
debemos pedir perdón. Más adelante vamos a hablar de perdón. Debemos pedir perdón para que nuestra relación con el Señor sea restaurada. Por eso es que Juan dice en su primera carta, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así es que cuando nosotros oramos, le debemos confesar a Dios nuestros pecados que sabemos. No obstante, cuando nosotros pecamos, la verdad es que a veces no estamos muy conscientes de todos nuestros pecados. Hay pecados de los que la verdad estamos muy conscientes, sabemos, pero hay otros que no es así. Por eso es que David en el Salmo 19 dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Hay muchos errores de los que estamos conscientes, pero hay errores o pecados de los que la verdad es que no estamos conscientes. Yo muy posiblemente, bueno, no muy posiblemente, seguramente he ofendido a muchos de ustedes de aquí, pero a veces no me doy cuenta. No me doy cuenta que una persona se ofende por algo que digo o hago. No soy consciente. No es que yo quiera venir aquí a ofender a todo mundo, pero como mi naturaleza es caída, como mi naturaleza es pecaminosa, no es como el chavo, porque el chavo ofende sin querer queriendo, o sea que sí quería. Y yo no quiero, pero lo hago. Y yo creo que muchos de ustedes se identifican conmigo en el sentido de que no queremos ofender a otros, pero ¡pum!, los ofendemos. Y no estamos conscientes. Por eso es que David dice, perdóname de aquellos de los que no estoy consciente. Hay pecados de los que estamos conscientes, pero hay pecados de los que no estamos conscientes. Y también vale mucho la pena pedirle perdón a Dios, no solo por aquello de lo que nos damos cuenta, de lo que es claro, sino también pedirle perdón a Dios aún por esas cosas de las que no me doy cuenta. No me doy cuenta y ¡pum!, ya ofendí a Fabiola por algo que dije. Ella se siente ofendida y se siente lastimada y yo ando como si nada por el mundo. Y perdón, hermana, que ocupé tu nombre, pero podía ocupar el de cualquier otro hermano o hermana. Y yo ando bien campante y entonces la hermana se siente mal conmigo y dice, bueno, este hermano me ofendió. Y a veces hasta la persona dice, me ofendió y anda como si nada. La verdad es que a veces es así. A veces ofendemos a alguien, pecamos contra alguien y ni nos damos cuenta. ¿Por qué? Muchas veces porque nuestra intención no es ofender a alguien y entonces sin querer, sin planearlo, de pronto ofendemos a alguien. Por eso es importante pedirle al Señor que nos perdone no solo de todo lo que estamos conscientes, sino también que nos perdone de aquello de lo que no estamos conscientes. Continúa diciendo David, libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. O sea, perdóname por aquello de lo que no estoy consciente, pero también de eso de lo que sí estoy consciente, porque hay cosas que sí sé y peco. No permitas que tales pecados me dominen. A veces el pecado nos domina. No queremos dejar el pecado. Ofendemos a alguien y no aceptamos el pecado e incluso seguimos pecando. Por eso continúa diciendo, así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados, porque en muchas ocasiones el pecado lo seguimos cometiendo y lo multiplicamos, o bien al no aceptarlo también lo multiplicamos. Multiplicamos un pecado porque lo seguimos haciendo, o bien multiplicamos un pecado porque no lo queremos aceptar, es decir, somos necios y no aceptamos que hay cosas que ofenden a tu mamá, a tu padre, a tu hermano, a tu esposa, a tu hijo, no sé. Por eso es que el salmista dice, líbrame, quítame de ahí, ayúdame, sálvame de estar pecando contra las personas. Porque por nuestras fuerzas, por nuestra naturaleza, no somos capaces, somos incapaces de dejar de pecar. Necesitamos una ayuda sobrenatural para dejar de pecar. ¿La ayuda de quién? De Dios. Necesitamos pedirle a Dios que por favor nos libre de pecar en contra de otros.
Santiago dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Qué importante es confesar nuestros pecados. Créanme que una de las cosas más vergonzosas que yo he encontrado en este mundo, vergonzosas en muchos sentidos, es reconocer que soy pecador y después pedirle a una persona que me perdone por mi pecado. Venir con una persona y venir, por ejemplo, con Jorge y decirle, Jorge, ¿sabes qué? Hice esto en contra de ti, perdóname. Eso es algo verdaderamente humillante. No es... aquel que se sienta de veras muy valiente, pida perdón. Porque para pedir perdón se requiere valor. El cobarde no pide perdón. El cobarde siempre se excusa. Siempre se excusa. Siempre le echa la culpa a otro, ¿no? Fue el otro, el anterior, ¿verdad? Los anteriores. Todos tienen la culpa menos yo. Eso es de cobardes. Pero es de valientes aceptar el error. Es de valientes decir, yo me equivoqué, perdóname. Y ahora una cosa que eso normalmente lo llevo a dar a veces en pláticas prematrimoniales. Ya en las de matrimonios casi no comparto, pero en las prematrimoniales sí les digo, mira, una cosa que yo creo que pocos matrimonios hacemos y yo creo que debemos hacer más es orar. Orar por el que te ofendió. Eso normalmente no lo hacemos. Y eso créanme que es poderoso. Porque eso también restaura a la persona. Porque la persona que ofende, si es creyente, si es santo, cuando alguien ofende a otro se siente pero requete mal, como cucaracha, se siente mal delante de Dios y se siente mal delante del que ofendió. Y entonces cuando tú oras con el que te ofendió, créeme que es la gran cosa. Ora con el que te ofendió. Pídele a Dios por él para que Dios le restaure, para que le sane y para que te sane a ti. Cuando alguien te ofende es importante que ores por él y por ti. Y cuando tú ofendes a alguien es importante que ores por él y por ti. ¿Para qué? Para que los dos sean sanados, porque es importante que sea sanado tanto el ofendido como el que ofende. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, no estamos hablando del pecado que te lleva a la salvación, sino de que tú ya eres creyente. ¿Qué es lo que? Recordemos que esta carta está escrita a creyentes, Efesios. Oren todo el tiempo. Y aquí, lo que estamos hablando en estas predicaciones no es el perdón de cuando llegas a Cristo, sino el perdón que tú tienes que ejercitar cuando ya eres un creyente, como cristiano, el día a día. Nosotros necesitamos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y nosotros necesitamos pedirle perdón a nuestro prójimo porque le hemos ofendido. Porque si no hacemos eso, entonces estamos en una posición desagradable delante de Dios. Por eso es que Dios, nuestro Señor Jesús dice, y está registrado en Marcos 11, y cuando estén orando, fíjate muy bien, dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Muchas veces estamos orando y pedimos por esto o aquello, o damos gracias por esto o aquello, pero también tenemos que recordar, tal hermano me ofendió. Yo lo perdono, Padre. Esta persona me debe un billete y no me lo ha pagado. Yo lo perdono, Señor. Eso no quiere decir que no le voy a cobrar. Simplemente que no me voy a poner como loco cuando lo vea. Que no me voy a poner grosero cuando lo vea. A veces malentendemos el perdón. El perdón quiere decir que yo no me siento mal, que no le guardo odio, que no le guardo rencor, que no tengo ninguna mala onda con él. Es importante que entendamos correctamente lo que es el perdón. Cuando, por ejemplo, una persona abusa de otro, o de un niño, por ejemplo, y lo meten a la cárcel,
Tú puedes perdonar a la persona violadora y de todas maneras decir que lo metan a la cárcel. Son dos cosas diferentes. En alguna predicación, y ahorita no me voy a meter mucho en eso, hablé de eso. A veces no entendemos lo que es el perdón, pero debemos entender lo que es el perdón bíblico. Okay, entonces, nosotros no solamente pedimos, no solamente perdonamos, no solamente pedimos perdón, sino también perdonamos, ¿cierto? El punto 4 era perdonamos, pedimos perdón, y el punto 4 es pedimos perdón, y el número 5 es que perdonamos. Cuando oramos también perdonamos a otros. La Escritura dice en Efesios 4, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No solamente debemos pedirle perdón a Dios, sino que también debemos ¿qué? Perdonar. Y cuando oren, perdonen a otros. Si nosotros, fíjate muy bien lo que dice aquí Pablo en esta carta, si nosotros no perdonamos a otros, estamos ofendiendo a Dios. Cada vez que tú no perdonas a alguien, estás ofendiendo a Dios. ¿Sabías eso? A veces se piensa que solamente ofender a Dios es decir alguna mala palabra. A veces se piensa que ofender a Dios es insultar a alguien. A veces se piensa, no, ofender a Dios también es no perdonar. La persona que no perdona ofende a Dios. ¿Alguna vez habías pensado en eso? Eso es lo que dice aquí. Agraviamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en ti. Entonces, tu deber como hijo de Dios es perdonar a los que te ofenden. Ser bondadoso, ser compasivo y perdonar. ¿Por qué? La Escritura dice en Isaías, la mano del Señor, Isaías 59, no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes los que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a Dios a ocultar su rostro para no escuchar. No es que Dios sea sordo. De nuevo, la consecuencia del pecado es la separación de Dios. Si yo peco, Dios no escucha mi oración. Eso lo vimos también en una predicación anterior. Nuestros pecados son una mancha, son una barrera, son un estorbo para que Dios nos escuche. De tal manera que también el no perdonar a otros, fíjate muy bien, el no perdonar a otros hace que Dios no escuche tus oraciones. Porque si tú no perdonas a otros, estás ofendiendo a Dios. Y si tú ofendes a Dios, Dios no te escucha. Ups. Entonces, muy posiblemente muchas de nuestras oraciones no las ha escuchado Dios. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado a otros. Tremendo. Dice el Señor Jesús, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre, les perdonará a ustedes las suyas. Normalmente yo pregunto a las personas, ¿cuánto quieres que Dios te perdone de tus pecados? Cuando yo hago esa pregunta, es raro el que me diga que quiere que le perdone 1 o 2 pecados. Normalmente cuando yo a alguna persona le pregunto, ¿cuántos pecados Dios quieres que te perdone? Normalmente la persona dice, todos, muchos, todos, todísimos. Tú no quieres que Dios te perdone 1 pecado o 2, tú quieres que Dios te perdone todos tus pecados. Entonces, fíjate muy bien lo que te digo, en nuestras manos está también
el que Dios nos perdone más pecados. ¿Quieres que Dios te perdone más pecados? Perdona más pecados. Así es que mientras que el pecado no sea perdonado, tu oración con Dios es una oración que tiene mucha interferencia, mucho ruido. No sé si alguna ocasión alguien te ha llamado y de pronto, ¿qué pasó? No te escucho, se oye mucho ruido, no te oigo. Así el Señor, tú estás llamándole a Dios y Dios dice, hay mucho ruido, no te oigo. ¿Y sabes qué es todo el ruido? Tu pecado. Tu pecado o tu falta de perdón hacia otros. Así es que como queremos que esta comunicación con Dios, esa llamada a Dios, sea una llamada limpiecita, pues tiene que estar limpio, tiene que ser un canal de comunicación limpio. Y ese canal de comunicación se limpia pidiendo perdón y perdonando a otros. Vamos ahora al siguiente punto. En el siguiente punto me voy a tardar un poquito más. Dice Santiago, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Nos ayuda con su gracia. No dice que los humildes se lo merezcan. Los que se humillen delante de Dios no es que se lo merezcan, sino que ¿qué? Por gracia. Les da gracia. Pedro también dice en su primera carta, en el capítulo 5, asimismo jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Tanto Santiago como Pedro están citando Proverbios. Proverbios 3:34 es el que dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Es interesante cómo empieza hablando de los jóvenes. Curiosamente, cuando eres joven, los jóvenes normalmente, entre más joven eres, normalmente eres más orgulloso. Entre más joven te crees más gallo. Y entre más joven tienes la tendencia a despreciar a los ancianos como Johnny Laboriel. Es ese viejito que vas a ver, ¿qué me va a enseñar? Ya está todo ruco, ya ni tiene fuerza, ya no la levanta. Mira, yo, como el Juan Camaney, ¿no? Pego duro y pego chicle y ustedes se la saben, ¿no? Los de antaño se la saben, los demás para acá no se la saben. Pero así se sienten los chabelines, ¿no? La chaviza, dicen, ay mira, dijo chaviza, ya está ruco, porque los rucos dicen chaviza, ¿no? El joven normalmente se siente muy orgulloso de su fuerza, de su velocidad. Pero no solamente les pasa a los jóvenes. La verdad es que una de las cosas con las que más batallamos, dije batallamos, no dije batallan, batallamos los seres humanos, y me incluyo, es el orgullo. El orgullo. Pero a Dios no le caen bien los orgullosos, le caen mal. Es más, dice la Escritura en Proverbios que una de las cosas que Dios odia o aborrece es el orgullo. Los que le caen mal son los orgullosos, los que le caen bien son los humildes. Dice Santiago, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Por lo tanto, una actitud correcta cuando nosotros oramos con Dios es ¿qué? Ser humildes. Ser humildes. Hay una parábola que cuenta nuestro Señor Jesús acerca de un fariseo y un cobrador de impuestos, que es la ilustración perfecta para lo que dice Santiago. Está escrita por Lucas, y Lucas narra esta parábola que cuenta nuestro Señor Jesús en Lucas 18. Dice, algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola.
Los que normalmente en aquel tiempo eran los fariseos. Para los fariseos era complejo vivir en la vida cotidiana del pueblo de Israel. Los fariseos normalmente eran personas separadas, cortadas, diríamos hoy. Se cortaban. Ellos tenían su grupito y no se juntaban con otros. El grupo de los fariseos. A las personas las veían de lejos. Normalmente veían a la gente de lejos y en realidad, si nosotros analizamos a los fariseos, no eran verdaderamente malos o del todo malos. Simplemente eran personas que estaban confundidas, que estaban extraviadas en la fe. Yo, por ejemplo, veo ahorita que estamos recién de diciembre, veo a muchas personas por ahí del 10, 11, 12 de diciembre, muchas personas caminando hacia un cierto lugar, ¿no? Y yo veo a muchas de esas personas y francamente no las veo como malas. Simplemente son personas confundidas. Son personas que no tienen la verdad, que no conocen la verdad y que por lo tanto no son libres. Están siendo esclavos, esclavos de idolatría, esclavos de una falsa religión, pero en realidad, vistos humanamente, no son personas malas, muchos de ellos, incluso hacen muchos de ellos muchas buenas obras, pero el problema es que están confundidos, no tienen la verdad, por lo tanto no son libres. Algo así eran los fariseos, no eran del todo malos, no es que fueran personas así malas, terribles, lo peor, simplemente eran personas como muchos el día de hoy, confundidos. Y por toda su cultura, por lo que sus propios padres o algunos de sus vecinos les habían hecho creer, se consideraban mejores que los demás. Escuché un cuentito de nos dice esta chiquihistoria, que dos personas llegan al cielo. Y entonces cuando llegan al cielo van ahí caminando y de pronto uno le dice al otro, shh, no hagas ruido. Estamos pasando por donde están los de las iglesias bíblicas y por donde están los bautistas y piensan que son los únicos que están aquí. Orgullo, ¿verdad? Así es como se sentían los fariseos. Pensaban que eran los únicos que tenían la verdad, los únicos que sabían. Por eso es que yo en más de una ocasión les he dicho que tengan cuidado de despreciar o de sentirse más que los hermanos de cualquier otra denominación. Porque a veces algunos hermanos bíblicos o bautistas tienen la tendencia a ser demasiado despectivos hacia los carismáticos o hacia algunas otras denominaciones. Hay otro cuentito, ¿no? En alguna ocasión una persona dijo, como tratando de resumir la filosofía del fariseo, era: si en este mundo hay dos personas justas, ellos son mi hijo y yo. O si en todo el mundo hay una sola persona justa, ese soy yo. Esa era la forma de pensar del fariseo. Se sentía más que los demás. Continuamos en Lucas 18:10, dice: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, como yo les comenté, era una persona ¿qué? Orgullosa. Esa era su postura. Era una persona que normalmente era fanfarrón. Era una persona que normalmente se ponía de pie. Era una persona que normalmente quería que todos lo vieran. Que todos lo vieran. Ya llegué. Soy el predicador que todos esperaban. Soy el director de servicio que todos esperaban. Soy el músico que todos esperaban. Y entonces, como nosotros vamos a verlo en unos segunditos, y como lo acaba de decir el Señor Jesús, a todos los que confiaban en sí mismos,
Jesús les contó esta parábola. Así empieza esto, a los que confiaban en sí mismos. A los que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los demás, es lo que acabamos de leer en el versículo anterior. Ahora, quiero que pongamos atención de cómo ora esta persona. Dice, el fariseo se puso a orar, ¿con quién? No estaba orando con Dios. Esta persona estaba orando consigo misma. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros. Ora por tres cosas. Primero que nada, le agradece a Dios por tres cosas que él no hace. Eso es normal. Dice, oh Señor, te doy gracias como que no soy como los otros hombres, no soy ladrón. Tres cosas. Gracias porque no soy ladrón. Gracias porque no soy malhechor. Gracias porque no soy adúltero. Eran de los pecados más mal vistos en aquel tiempo y seguramente al día de hoy también, de los que se consideraban peores, rebelión en contra de Dios. Entonces, el fariseo está ahí en el templo y te dice, te doy gracias que no soy. Y entonces, seguramente Dios le pudo haber dicho, pues no eres eso, pero eres el hombre más orgulloso con el que he hablado. Para nosotros es muy fácil condenar a cualquiera. Si nosotros nos queremos justificar, ¿qué es lo que normalmente hacemos cuando nos queremos justificar? Buscamos a alguien que sea peor que nosotros. Eso es clásico de todo, es un clásico de todos los tiempos. Siempre buscas a alguien que humanamente se vea peor que tú para que tú sobresalgas. Eso es algo muy común en los trabajos y en la política, siempre que hablar mal del otro. Hablar mal del otro. Estar sobre sus cadáveres. ¿Cuál es la mejor manera de los mediocres para sobresalir? Hablar mal de otro. Vamos a la segunda cosa que nosotros vemos en esta oración. Ni mucho menos como este recaudador de impuestos. En el templo hay una persona con quien este fariseo podría compararse, aunque no debía, pero podía compararse. Entonces él ve por allá a otro hombre y le dice, ni mucho menos, gracias porque no soy como ese. Entre los fariseos se dice que habían tradiciones. Se dice que los fariseos debían orar todos los días y darle gracias a Dios por tres cosas. Número 1, por no ser una persona común. Número 2, por no ser romano. Y número 3, por no ser mujer. Los fariseos todos los días, alguien hasta hizo así como, ¿qué? Eso es algo que un fariseo hacía. Todos los días daba gracias a Dios por eso. Entonces nosotros tenemos que la persona orgullosa no solamente se aleja de Dios, sino que también se aleja de las personas. No es una persona con la cual puedas hacer compañerismo. Entonces tenemos aquí una persona que supuestamente está delante de Dios, pero en realidad no está delante de Dios. Está separado de Dios y está separado de las personas. Los publicanos o recaudadores de impuestos eran sumamente odiados por Israel. ¿Qué es lo que hacían los publicanos o recaudadores de impuestos? Roma era no un reino, sino un imperio, ya les he dicho en muchas ocasiones que es un imperio, y entonces este imperio que dominaba a Israel, una manera en la que recaudaba sus impuestos era teniendo a personas de la nacionalidad a la cual ellos sometían. Y en este caso se encontró algunos israelitas para que ellos hicieran el trabajo sucio y ellos recaudaran los impuestos. Resulta que en aquel tiempo no se decía como ahora, pagas el 16% o pagas el 10%, no. Ellos decían, cobra el impuesto. Y entonces, ¿qué es lo que le decía el gobierno romano
a los recaudadores de impuestos. Les decía, tú a mí, aquí son tantos pobladores, entonces de toda esta área tú me tienes que entregar tantas monedas. Todo lo que cobres de más es tu sueldo. Entonces imagínate, si a él le dicen, a mí dame 10,000, por decir un número, y todo lo que cobres sobre eso es tuyo, no, pues seguramente decía, no, pues si cobro 20,000 o 30,000 o 40,000 o 50,000, ¿cuál es el problema? Por eso es que eran odiados los recaudadores de impuestos, porque cobraban no lo que el gobierno les pedía, sino lo que querían. ¿Y quién los protegía? El gobierno, la mafia del poder, ¿no? Tenían la protección del Imperio Romano, y entonces ¿quién les podía decir, oye, ¿por qué me cobras tanto? Ah, no, ahorita les llamo a los romanitos, no, pues está bien, ahí está. El derecho de piso, ¿no? Eso se inventó hace mucho tiempo. Y entonces tú no sabías cuánto te tenían que cobrar, porque no había un ticket que decía 16% tanto. Para los romanos, no. Así es que eran personas aborrecibles, eran tan aborrecibles que a un recaudador de impuestos no se le permitía entrar en el templo. Mira qué interesante la parábola del Señor Jesús. Pone a un fariseo, al que se siente y a la persona más odiada en Israel en la misma parábola. Interesantemente, uno de los discípulos del Señor Jesús era ¿qué? Un recaudador de impuestos, que escribió el Santo Evangelio, ¿no? Según Mateo. Tenemos también a recaudadores de impuestos que invitaban al Señor Jesús a sus casas. Ahí tenemos, por ejemplo, a Zaqueo. Y se llamaba Zaqueo no porque le gustaba el saqueo, ¿verdad? Así se llamaba, bueno, pues qué terrible, ¿no? Continúa diciendo este hombre, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Mira, después de decir, de compararse con otros hombres que para los ojos de él y de todos son peores que él, ahora menciona 2 virtudes que él posee. Ayuno 2 veces por semana. ¿Sabes que de acuerdo con la ley, cuántas veces estaba obligada una persona a ayunar? ¿Sabes de acuerdo con la ley cuántas veces tenía que ayunar una persona? Una vez al año. Un israelita estaba obligado por la ley a ayunar una vez al año. ¿Y cuántas veces dice esta persona que ayuna? 2 veces por semana. ¿Cuántas semanas tiene un año? 52. Por lo tanto, él dice, lloro 104 veces, 100 veces. Lloro 100 veces más que lo que la ley me pide. Estoy haciendo 100 veces más que lo que la ley exige. Ahora, la ley exigía el diezmo. Es el 10% de tus ganancias. No el 10% de todo lo que tienes, sino solamente el 10% de tus ganancias. Algo parecido al impuesto sobre la renta, ¿no? Es sobre lo que ganas, no sobre lo que recibes. Y entonces este hombre dice, doy el 10% de lo que tengo. No de mis ganancias, sino de todo lo que tengo. Entonces, 5 veces se refiere a él mismo. Yo no soy ladrón, yo no soy malhechor, yo no soy adúltero, yo no soy como este recaudador, yo ayuno 2 veces por semana y yo doy la 10ª parte de todo. Entonces, su oración ¿en quién está centrado? En él. En cambio, dice el Señor Jesús,
El recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. El publicano o recaudador de impuestos, en su postura misma de oración, ¿qué es lo que muestra? Arrepentimiento, dolor. El publicano o recaudador de impuestos siente que ha ofendido a Dios. Ni siquiera se atreve a alzar la vista. Ahora, la Escritura no dice que tiene los ojos cerrados, solamente dice que la vista la tiene hacia abajo. No dice que los ojos los tiene cerrados, solamente que la vista la tiene hacia abajo. ¿Cómo son los ojos del fariseo? Altivos. No soy como este, ni como este, ni como aquel. ¿Yo? ¿Cómo es la vista del recaudador de impuestos? Inclinada, golpeándote el pecho. El publicano se sentía inferior a los demás y entonces eso, en un cierto sentido, lo alejaba de los demás. Ahora, si ustedes se dan cuenta, uno está un poquito alejado de los demás porque se siente muy, no se me acerquen. Y el otro se aleja de los demás porque no se siente digno. Uno se siente mejor que los demás y el otro se siente peor que los demás. Entonces, el fariseo tiene una posición completamente distinta que el recaudador de impuestos. Ahora vamos a escuchar cómo ora. Primero, ¿cuál es la actitud? Ya vimos cuál es la actitud de este. Una actitud de humildad. La actitud del fariseo era de orgullo. La actitud del recaudador de impuestos es de humildad. Y la oración, sino que golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Cuando una persona reconoce quién es Dios, cuando una persona viene a Cristo para ser salvado, normalmente llega así, reconociendo que es pecador. Y le dice: ten compasión de mí, Señor, que soy pecador. Posiblemente tú mismo pensaste o dijiste esto cuando aceptaste a Dios o cuando te ibas a bautizar. Cuando estabas en aquello que muchos cristianos le llaman el primer amor. Habrá que preguntarse cómo estás en este momento. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu pensamiento? Pero en fin, hay cosas importantes que nosotros vemos para la persona que viene a la salvación. Primeramente, se da cuenta que es pecador. Ahora, él dice: soy pecador. El énfasis es: soy el pecador, soy un gran pecador. Se da cuenta que merece ser ser castigado. ¿Por qué pide misericordia? ¿Por qué dice: ten compasión de mí? Porque él sabe que merece ¿qué? El castigo. Sabe que merece castigo. Y lo que busca es ¿qué? Misericordia. Reconoce que es pecador y reconoce que merece ser castigado, pero le dice al Señor: por favor, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. ¿Y qué es lo que concluye nuestro Señor? Les digo que es decir, el recaudador de impuestos, y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado. Ahora pon atención, ante Dios. El fariseo se justificó ¿qué? Delante de sí mismo. El fariseo salió justificado, ¿verdad? Salió justificado ¿por quién? Por él mismo. Y el recaudador de impuestos salió justificado ¿por quién? Por Dios. Porque el fariseo era justo a sus propios ojos, en tanto que
el recaudador de impuestos salió justificado delante de Dios. Los dos se fueron justificados. Uno fue autojustificado y el otro fue justificado por Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál justificación es la que vale? ¿Cuál es la que cuenta? Amado, ¿tiendes a justificarte o pides a Dios que te justifique? Porque reconoces que eres pecador. Delante de Dios, el justificarnos no vale de nada. El reconocernos como pecadores sí vale. Nosotros no podemos ir por el mundo autojustificándonos ni enorgulleciéndonos. Y ahora de esta historia, algo muy importante que nosotros podemos reconocer y ver es que la religión puede ser un peligro, porque los fariseos eran muy religiosos. Amado, ten cuidado que la religión que tú tienes no te esté alejando de Dios y no te esté alejando de las personas, porque a veces nos sentimos muy y eso nos aleja de las personas. Y entonces tendemos, así como el fariseo, a decir, ay, pecador, triste pecador, yo no me acerco contigo porque yo soy cristiano de la iglesia bíblica cristiana Sendero de Vida, la 1, ni la 2 ni la 3, la 1, la number 1. Cuidado, la religión te puede alejar de Dios y te puede alejar de las personas. No seamos orgullosos, sino humildes. No vayamos señalando a las demás personas. ¿Por qué? Porque es muy fácil señalar a otros. Y puedes, tal vez, en tu religión, estar muy equivocado en tus conceptos, así como los fariseos. También la actitud de orar. Debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este hombre decía que hacía 10 veces más, 100 veces más que los demás. Pero en esta justificación dejaba a Dios fuera de la ecuación y dejaba también a las demás personas. Tristemente, hay en muchas iglesias, posiblemente en esta, yo no lo sé, muchas personas que se sientan, que participan en el culto, que entonan los cantos y que después se van sintiéndose bien consigo mismos. Y posiblemente vivan con algún pecado o algunos pecados terribles, pero delante de los demás son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bien, pero por dentro están llenos de podredumbre, de orgullo, de vanidad, de cosas que son detestables delante de Dios. Y entonces, el venir a la iglesia no tiene que ser como aquel que está mal de cáncer y que va a un lugar como tipo, únete a los optimistas y que es muy optimista y que quiere que le digan cosas bonitas y cosas buenas y que lo hagan sentir bien, pero finalmente se está muriendo de cáncer. Cuando una persona tiene cáncer, lo que espera, lo que desea o lo que debería hacer es que le den algún tipo de medicamento, tratamiento para que el cáncer se le quite. La idea no es que te mueras con una sonrisa. La idea cuando estás mal de un cáncer es que te quiten el cáncer, no que estés contento. Y en esta iglesia lo que nos importa es que se te quite el cáncer del pecado, no que salgas cada 8 días contento, porque sé que hay muchos lugares en los que les encanta que salgas contento. Y no es que aquí me guste martirizarlos, de ninguna manera. Yo quiero que ustedes sean felices y gozosos y que encuentren el gozo del Señor, pero que también si hay algo en nuestras vidas que nos está siendo un estorbo, pues que lo quitemos. Si hay algo que nos está contaminando, que lo quitemos. Si hay algo que nos hace ser peores personas, que lo quitemos. Porque ¿de qué te sirve salir de aquí muy contento si te vas derecho al infierno? Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Así es que la prioridad de la humildad de la parábola que comenta nuestro Señor Jesús termina con estas palabras. Ahora, no es la única vez en la que el Señor Jesús dice esto. Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No se trata de nuevo de sentirse como gusanos. Hay algo que se llama la teología del gusano. No se trata de que tú te sientas un gusano. No. Se trata simplemente de que tú comprendas quién es Dios y quién eres tú. Dice el Señor a través de Pablo, nadie tenga de sí una idea, un concepto más allá del que debe tener. Así es que nosotros, como creyentes, no iniciamos nuestra vida sabiéndolo todo, y aunque muchos de nosotros posiblemente humanamente estemos hasta arriba, espiritualmente estamos hasta abajo. Pero conforme ocurre la santificación progresiva, vamos posiblemente a los ojos de la humanidad siendo inferiores, pero espiritualmente vamos hacia arriba. La próxima semana voy a continuar hablando de este tema y voy a dar 2 ejemplos de humildad, por supuesto, además del Señor Jesucristo. Pero de momento, el día de hoy aprendimos que al orar es importante pedir perdón a Dios por nuestras ofensas y perdonar a los demás que nos hayan ofendido, además de que debemos al orar tener una actitud de humildad. Debemos tener una actitud de humildad, no solo al orar, sino en el día a día de nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Santo Señor, te damos gracias porque nos has concedido el día de hoy reunirnos en tu nombre para aprender, para seguir aprendiendo cómo orar de una manera que sea grata a ti. Te damos gracias, Santo Dios, porque nos enseñas mucho a través de tus apóstoles, a través del Señor Jesús. Te damos gracias, Santo Padre, porque nos ayudas a meditar, a reflexionar y a ver hacia dónde quieres que nos dirijamos en nuestra vida cotidiana. Ayúdanos, por favor, Santo Señor, a que cada uno de nosotros ganemos la batalla contra la carne, con nuestros propios deseos. Ayúdanos, por favor, Santo Dios, a ser humildes, tanto para perdonar como para pedir perdón a aquellos que hemos ofendido. Ayúdanos, Señor, para que ninguna raíz de amargura esté en nosotros, que dejemos a un lado gritos, enojos, calumnias, que dejemos a un lado odios, ya que todo esto nos ayuda a seguir avanzando en nuestra vida cristiana y nos ayuda a ser cada vez más como tu Hijo Cristo Jesús, la cual es tu meta y también debe ser la nuestra, Señor. Gracias te doy por cada hermano y hermana que se encuentran aquí. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar alabando a nuestro Señor. Y aquí